Ortografía y redacción. Institución Educativa Distrital. Chunife Famaco Bosco 4. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Técnico en Asistencia Administrativa. Año 2020. Grado 11. GAS conformado por Kerry Bernal, Ani González, Valentina León, Natalia Echeverría. ¿Qué te parece si aprendemos un poco? Sabemos que el exceso de información puede llegar a ser tedioso. Y en diversas ocasiones se nos complica la retención de conocimientos. Así que dejemos de lado lo común. Y aprendamos lo extraordinario. Redacción. Proceso mediante el cual se estructura un discurso escrito. La redacción es un arte y una técnica que garantiza un texto con coherencia. Es el arte de la escritura. La expresión de sentimientos, pensamientos e ideas. ¿Pero de qué me sirven? Para componer un texto que logre transmitir un mensaje claro a un determinado público. ¿Y cómo puedo tener una buena redacción? Toma asiento y te daré 7 claves para una buena redacción. Clave número 1. Lee todo el tiempo. Clave número 2. Escribe cada vez que puedas. Clave número 3. Investiga. Clave número 4. Usa palabras clave y concretas. Clave número 5. Respeta el orden lógico de las frases y oraciones. Clave número 6. No abuses de los datos. Clave número 7. No sobrecargues un escrito. Ortografía. Conjunto de normas que regulan la escritura, forman parte de la gramática y establece reglas para usar bien letras y signo de puntuación. La ortografía subraya que las letras se usan de acuerdo a unas determinadas conversiones. Acentuación. Se divide en 4 grupos que determinan el tipo de acento. Agudas. Se usa en NS o vocal. Por ejemplo, hablo, comí y cafés. Llanas. La sílaba tónica se usa en la penúltima sílaba cuando no termina en NS o vocal. Por ejemplo, árbol, fácil y cárcel. Esdrújulas. La sílaba tónica se usa en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, ácido, óptimo y legítimo. Sobresdrújulas. La sílaba tónica se usa antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, cántamela, véndeselo y píntaselo. Síntesis gramatical. Se refieren a las palabras de la conversación o del discurso, las denominan de la siguiente manera. Sustantivos, palabras que expresan o representan los seres o las ideas. Ejemplo, niño, naranja, mujer y belleza. Artículos sirven para indicar que la palabra o frase siguiente es un sustantivo o una frase sustantiva. Ejemplo, el niño, las noches y un día. Adjetivos, palabras que califican o determinan al sustantivo. Ejemplo, hombre sabio, muchos libros y mis amigos. Pronombres, palabras que designan un ser sin necesidad de nombrarlo. Ejemplo, yo soy, ella es, y nosotros somos. Verbos, palabras que indican cómo están, lo que hacen o les ocurre en presente, pasado y futuro. Ejemplo, escribo, llegará si estuvo. Adverbios, palabras invariables que indican cuándo, dónde, cómo, duda, afirmación, negación, orden, cantidad, etc. Ejemplo, ayer, lejos y aquí. Preposiciones, palabras que indican que el sustantivo o adjetivo que sigue es un complemento. Ejemplo, guerra de nervios.
y es para ti. Conjunciones, palabras invariables que pueden expresar suma, negación, elección, condición, causa. Ejemplo, tú y yo, ni tú ni yo y tú o yo. Interjecciones, palabras que en forma concisa expresan profundos sentimientos del que habla. Ejemplo, fuego. Y viva. Signos de puntuación, que facilitan la lectura y la comprensión de los textos. Delimitan las frases y los párrafos, establecen la jerarquía sintáctica de las preposiciones para conseguir estructurar el texto. Uso del punto. Para señalar el final de una oración. Uso de los dos puntos. En los saludos de las cartas y después de las palabras, expone, suplica y declara, de los escritos oficiales. Antes de la enumeración. Antes de una cita en la que se producen palabras textuales. En diálogos y detrás de las palabras, dijo, preguntó, explicó, contestó, y sus sinónimos. Uso de la coma. Para separar palabras o frases que forman una enumeración o serie cuando no van unidas con las conjunciones, y, o, ni. El vocabulario se escribe seguido de comas si va al principio de la frase, precedido de comas si va al final y entre comas si va en medio. Se emplea una coma para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en la oración. Se escribe entre comas las expresiones, esto es decir, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante y otras parecidas. Cuando se invierte el orden de la oración, y se antepone la expresión expresando circunstancias de lugar, tiempo, causa, finalidad y condición. No es necesario el uso de la coma cuando al invertir el orden habitual de una oración la expresión que se antepone es breve. Uso del punto y coma. Se utiliza el punto y coma para separar los distintos miembros de una oración cuando alguno de ellos lleva ya una coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas, pero, aunque, sin embargo, no obstante, cuando las oraciones son extensas. Uso de la interrogación y admiración. Se escriben signos de interrogación al principio y final de las oraciones o frases en las que se formula el modo directo de una pregunta. Se escriben signos de admiración al principio y final de las oraciones o frases exclamativas. Nunca se escribe punto después de los signos de interrogación y exclamación. Cuando se formula la pregunta indirectamente, no se escriben signos de interrogación. Uso de la raya. Se emplea la raya para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo. Se emplea la raya para limitar las aclaraciones que el narrador intercala en los diálogos. Uso del paréntesis. Para encerrar oraciones o frases aclaratorias, y estas están desligadas del sentido de la oración en la que se insertan. Para encerrar oraciones o frases como fechas, lugares, y explicaciones del sentido de la oración en la que se insertan. Uso de las comillas. Se emplea al principio y final en las frases que producen exactamente lo que ha dicho un personaje. Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos palabras extranjeras. Uso del guión. Para separar los miembros de una palabra compuesta en la que cada uno de los miembros conserva su acento. Para dividir una palabra al final del renglón. ¿Podrías enseñarme las reglas de las letras? Normas ortográficas. Palabras con B. Todas las palabras que empiezan por bi, bis, biz, bien. Ejemplo, bióloga, bisabuelo, bizcocho, y bienhechor. Los verbos cuyo infinitivo acaban en vir y buir. Ejemplo, recibir, contribuir, escribir, prohibir. Excepto, hervir,
servir y vivir. El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación del verbo ir. Ejemplo, llamaba e iba. Los grupos de consonantes, MB, BL y BR. Ejemplo, cambiar, blusa y brazo. Todas las formas verbales de beber, caber, deber, beber y hacer. Terminaciones, aba, abas, ábamos, abais y aban de los verbos de la primera conjugación. Ejemplo, dibujaba, peinaba, limpiaban y sentabais. Las formas verbales, iba, ibas, íbamos, ibais, del verbo ir. Las palabras terminadas en bilidad, bundo y bunda. Ejemplo, amabilidad, vagabundo, y vagabunda. Excepto, movilidad. Palabras que empiezan por bu, bus y bur. Ejemplo, bueno, buscar, burlar. Excepto, vudú. Palabras con V. Palabras que se contienen en el grupo, enviar y convertir. El pretérito perfecto simple de indicativo de los verbos, andar, tener y estar. Ejemplo, anduve, anduvimos, estuvieron. Todos los adjetivos terminados en aba, abo, iba, ibo, eva, evo. Ejemplo, esclava, octavo, agresiva, nativo, nuevo, y nueva. Todas las palabras terminadas en íboro, íbora. Ejemplo, carnívoro, carnívora. Excepto, víbora. Todos los verbos acabados en volver, volver, y disolver. Todas las formas verbales de los verbos vivir, hervir y servir. Todas las formas verbales del verbo ir. Ejemplo, voy, vaya, van. Excepto el pretérito imperfecto, iba, ibas. Detrás de los prefijos, at y sub. Ejemplo, adverso y subversión. Palabras que empiezan por eva, eve, evi, evo, vice, viz. Ejemplo, evasión, eventos, evitar, evolución, vicerrector y vizconde. Las formas verbales del pretérito perfecto simple de los verbos andar, estar y tener. Ejemplo, anduvo, estuve y tuvimos. Palabras con G. Los prefijos, geo, ger, gineco. Ejemplo, geografía, geriátrico y ginecólogo. Los prefijo, geni, yin, geno y genu. Ejemplo, generación, genoma y genuino. El prefijo legi. Ejemplo, legítimo. Las terminaciones, logía, gia, gio y ginoso. Ejemplo, gesticular, descongestión, ingeniero y laringe. Excepto, brujería y herejía. La secuencia, gesto inge. Ejemplo, gesticular, descongestión, ingeniero, laringe. Excepto, ingerir y sus derivados. La terminación, general. Ejemplo, origen y margen. Las terminaciones, algia, fagia y ragia. Ejemplo, neuralgia, disfagia y hemorragia. Las terminaciones, dirigir de algunos infinitivos. Ejemplo, coger y dirigir. Palabras con J. Palabras que empiezan por eje. Ejemplo, ejecutar. Las terminaciones, age, y eje. Ejemplo, viaje, hereje. Las terminaciones, gería, gero. Ejemplo, brujería, consejera y cajero. Excepto, ligero. La terminación verbal, gear. Ejemplo, ojear, callejear. Las terminaciones, ger, gir de algunos infinitivos. Ejemplo, tejer, crujir. Los tiempos verbales cuyo infinitivo se escribe con J. Ejemplo, crujir, ella cruje. Las formas verbales cuyo infinitivo no lleva ni G ni J. Ejemplo, yo conduje, tú dijiste, él trajo. Palabras con H. Se escribe H delante de los diptongos, uaue, uy. Ejemplos, huevo, hueco, huérfano, huir,
cacahuete. Se escribe H delante de las secuencias, y a. Ejemplos, yato, hiel, hielo, hierba, hiena. Se escribe H en palabras que empiezan por secuencias erm, isto, o, or, osp. Ejemplos, hermoso, historiador, hermafrodita y hogareño. Se escribe H en las palabras que empiezan por la secuencia seguida de vocal. Ejemplos, humanidad, humano y humilde. Se escriben con H los verbos de uso frecuente, haber, hacer, hallar, hervir, herir. Hinchar, huir, hablar, helar, hartar, helar. Se escriben con H ciertas interjecciones. Ejemplos, ala, hola, hurra, uy, a, o, va, Llevan H tras la secuencia inicial las voces exhalar, exhausto, exhibir, exhortar y exhumar, así como sus derivados. Las palabras que empiezan por los siguientes elementos compositivos o raíces de origen griego, alo, ecto, hélico, helio, hemo, ema. Emat, epat, hepta, hetero, hexaedro. Hiper, hipo, ol, homeo, homo. Palabras SH. Las palabras que contienen el grupo en, enviar, convertir. El pretérito perfecto simple de indicativo de los verbos andar, tener y estar, anduve, tuvimos, estuvieron. Palabras con R. Al final de una palabra. Ejemplo, sentir, saber, intuir o confiar. En medio de palabra. Ejemplo, mirada, barba, sartén, calendario o marco. Después de las consonantes B, C, D, F, G, P y T. Ejemplo, brillo, criado, dromedario, grillo, prueba o tronco. Al principio de palabra. Ejemplo, rama, remedio, ritual, rodamiento o rumiante. Después de las consonantes L, N y S. Ejemplo, alrededor, honradez o israelita. Después del prefijo sub. Ejemplo, subrayado o subrogación. Palabras con doble R. Entre vocales. Ejemplo, arroyo, arriba, barreño. El prefijo de negación in se transforma en is delante de R. Ejemplo, irreal, irrealizable e irreverente. Palabras compuestas cuyo primer elemento termine en vocal y el segundo empiece por R. Ejemplo, pelirrojo o pararrayos. Excepto, cuando los dos términos del compuesto estén separados por un guión como en greco-romano. Palabras con X. Palabras que empiezan por la sílaba ex seguida de PR. Ejemplo, exprimir, expresamente, expreso, expreso. Palabras que empiezan por la sílaba ex seguida de PL. Ejemplo, explicar, explanada, explotar. Excepto, espliego, esplendor y todos sus derivados. Las palabras que empiezan por seno, sero y silp. Ejemplo, xenofobia, serocopia, o xilófono. Palabras que empiezan por el prefijo ex. Ejemplo, excarcelar, extremo. Las palabras que empiezan por el prefijo extra. Ejemplo, extraordinario, extraterrestre. Palabras con D. Toda palabra que comienzan con la sílaba ad. Ejemplo, admitir, administrar. La forma imperativa de los verbos conjugados para la segunda persona del plural. Palabras cuyo plural termine en des. Ejemplo, altitud, aptitud, mitad, juventud. Palabras con Z. Las palabras en las que aparece al final, en cuyo plural aparece la sílaba final ad, ed, iz, oz, uz,